La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir nuestro recorrido, meditación, profundización en el mensaje de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 3. De alguna manera la primera parte de este capítulo, versículos del 1 al 3, cierra algo de lo que él ya había estado comentando en el capítulo 2. Recordemos que detrás de muchas de estas expresiones, de esta controversia de Pablo, frente a las personas que ponían en duda su ministerio, pues eso nos permite ubicar algunas de sus expresiones, preocupaciones, etc. Recordemos, y no perdamos de vista, que a Pablo no le interesa tanto su imagen o que lo crean o lo consideren una u otra cosa, sino que se pierda el mensaje, que se pierda la buena noticia. Y esto, como ya hemos dicho varias veces, en manos de quienes quieren convertir en judíos practicantes a los cristianos, a los nuevos cristianos. Es decir, someterlos a la ley de Moisés, como hemos dicho en otras ocasiones, someterlos a la interpretación de la ley de Moisés, que era la preponderante en la devoción judía de aquel entonces. Entonces, esa es la preocupación de Pablo, que si se dejaran llevar por estos predicadores, estos mensajeros, hemos dicho también en otras ocasiones, probablemente de los sectores más conservadores, más judaizantes, en el sentido de afirmar que había que hacerse judío para la salvación, de la iglesia de Jerusalén, y que seguramente llegaban como visitadores o para conocer las comunidades cristianas que se iban fundando en distintos lugares del mundo y que sistemáticamente ponían en duda y atacaban a Pablo, pues por su visión increíblemente más libre, finalmente más cristiana, si tomamos en cuenta lo que nos transmiten los propios evangelios. Vamos a leer estos 3 primeros versículos del capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. ¿Empezamos otra vez a recomendarnos? ¿Acaso necesitamos cartas de recomendación de ustedes o para ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, reconocida y leída por todo el mundo. Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo, que Él redactó por intermedio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Palabra de Dios. Pues ven, seguramente una de las tácticas de estos misioneros o visitadores, como les queramos llamar, correctores o pues enviados finalmente de estos grupos más conservadores de Jerusalén, que desde su perspectiva, desde luego, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, se estaba poniendo en juego la identidad del movimiento, ¿no? Que desde su perspectiva tenía que mantener ese vínculo con la práctica judía tradicional. Probablemente una buena parte de ellos, si recordemos que el principal líder de ese grupo, según nos lo presentan los textos y el análisis histórico, es Santiago que se presenta a sí mismo como familiar del Señor, hermano del Señor. Utiliza el término griego que describe ambas cosas, tanto el hermano de carne como el familiar cercano. Entonces, digamos, esta facción de la iglesia primitiva, sobre todo de la iglesia madre de Jerusalén, pues se preocupa, ya hemos visto en la vida de Pablo y la persecución que él vivió, pues del actuar de Pablo y de la buena noticia que él transmite, que implica esta ruptura radical con este tipo de prácticas, digamos, más devocionales, más restrictivas, que corrían siempre el peligro de encerrar a las personas en la misma distorsión en la que vivió Pablo y en la que vivía pues el judaísmo de la época, ¿no? Primero que nada, considerar que era accesible a la fuerza humana, a la capacidad humana, a la voluntad humana, la salvación. Segundo, que esa salvación se alcanzaba siguiendo a pie juntillas una serie de preceptos
y que ese cumplimiento de los preceptos era lo que justificaba a las personas, es decir, lo que les ponía en el camino de la salvación. Pablo había vivido que eso era una falacia, una mentira, que al contrario, separaba a las gentes de Dios, porque en vez de hacerles más compasivos, misericordiosos, más capaz de construir a través del amor, los convertía en personas soberbias, centradas en sí mismos, que discriminaban a los demás, etc. Entonces, claro que Pablo se ponía frenético cada vez que oía que iban a confundir a sus comunidades con estas enseñanzas. Es probable que entre sus tácticas, como había empezado a comentarles, estaba llevar cartas de las autoridades de Jerusalén. Eso era algo común en el mundo antiguo, ¿no? En aquel entonces, que no había la comunicación que conocemos hoy en día, pues las personas llegaban con estas cartas de recomendación, diciendo quiénes eran, dándoles autoridad para hacer lo que realizaban, etc. Muchas de estas cartas selladas con lacre, con el sello de la persona que las mandaba para acreditar el mensaje que llevaban. Pues bien, Pablo dice, nuevamente usando su retórica en el buen sentido del término, su manera de explicitar con estilo y contundencia su mensaje, yo no traigo cartas de ese tipo. No me interesan esas cartas y espero que a ustedes tampoco, porque las cartas de quienes viven en el Espíritu, es decir, la acreditación de quien vive en el Espíritu, no son textos que le dé una autoridad cualquiera, sino es su testimonio de vida. Es la vida lo que irradia a la persona. Recordemos los frutos del Espíritu como criterio de comunión con Dios. Quien presenta estos frutos del Espíritu, quien vive así, ese es el que acredita. Y por eso Pablo les dice, ustedes me acreditan, ustedes son mi carta, ustedes son mi presentación. La manera como se han ido constituyendo como comunidad, han ido sobrepasando, es decir, venciendo algunas de estos obstáculos y dificultades para la vivencia comunitaria y han abierto su conciencia al trabajo del Espíritu, que es finalmente el que les va a ir transformando y les va a capacitar para transparentar al Cristo que vive en ustedes. Recordamos también de Gálatas 2:20, vivo, pero no vivo yo, Cristo vive en mí. Y ese vivir en Cristo y con Cristo, desde el Señor que habita en cada quien, se traduce en los frutos del Espíritu de los que hablábamos, ¿no? Subraya el Señor que esa carta de Cristo, ese mensaje, esa acreditación del Señor, no está redactada por tinta, sino por el Espíritu del Dios vivo, que no en tablas de piedra, sino en el corazón de las personas, manifiesta, comunica el misterio de Dios. Terminamos con esa idea que es la fundamental, lo que le permite a alguien ser acreditado, es decir, demostrar que realmente viene en nombre del Señor, es esta actitud, esta sensibilidad propia de quien tiene el Espíritu en el corazón y eso se traduce en todos los frutos del Espíritu. Alegría, paz, solidaridad, dominio de sí, humildad, etc. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.